eh, ya pactadas en el sílabus. Esta vez vamos a hablar sobre infecciones de origen dentario. La odontología en general no solamente es caries, resinas, ¿no? No solamente es poner un puente, ¿no? También viene la parte bastante tediosa, que es el tema de las infecciones, que muy pocos odontólogos a veces tienden a manejar este tipo de, de- de procesos, ¿no? Es importante que nosotros como ya prácticamente profesionales sepamos clasificar, sepamos diagnosticar las infecciones de origen dentario, porque en la mayoría de las veces siempre nos va a llegar pues a consulta bastante y bastante seguido, ¿no? Porque siempre se presentan infecciones de origen dentario. La etiología, por ejemplo, puede ser, la infección puede ser local o puede ser general. Cuando es local, es de origen dental, puede ser bacteriano. Cuando es general, puede ser una septicemia, focos a distancia, por ejemplo, un absceso, por quizás una picadura de algo, se mete a la boca y se infecta toda la zona. Entonces hay que manejar bien la historia clínica para poder realizar un buen diagnóstico. De lo contrario, pues vamos a tener problemas en el tratamiento, ¿no? Si no sabemos qué es, no vamos a poder curarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice la etiopatogenia, no? Tenemos causas dentarias, causas peridentarias, causas no dentarias, causas iatrogénicas de lo que es la infección. Por ejemplo, las causas dentarias de la infección puede ser a nivel pulpar, a través periodontal también. Las causas peridentales puede ser la pericoronitis, la extracción dentaria. La pericoronitis es un proceso muy tedioso, es bastante, es frecuente, sí, en opciones de, no solo de terceras inferiores, donde tiene el alto porcentaje, también es en cualquier diente retenido que no pueda salir, ¿no? Un canino, un central, que puede ser una pericoronitis. Entonces, mucho cuidado con este tipo de lesiones, ¿no? Las causas no dentarias, por ejemplo, traumatismos, cuerpos extraños, no sé, pues una bala, ¿no? Que le cae a un paciente, entonces se infecta la zona, ¿no? Y las causas iatrogénicas, pues los malos manejos en el pre, trans y postoperatorio, que este es lo más común, por ejemplo, ¿no? Se está dando mucho ahora, ¿no? En el preoperatorio, en el trans significa pues en el momento de la operación, ¿no? Y en el postoperatorio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de infecciones, ¿no? Eh, por eso es importante que nosotros manejemos todo lo que es historia clínica, ¿no? Es importantísimo para no tener este tipo de problemas. A veces el mal manejo de antibióticos también causa infecciones, no saber manejar el antibiótico que realmente corresponde a la infección. También hay que tenerlo presente, ¿no? Si no, pues vamos a dar amoxicilina a todos los pacientes, ¿no? Entonces vamos a producir una infección, ¿no? Es bien sabido, pues, que luego de una extracción dentaria o un proceso dentario, una extracción, si no hay infección, no hay por qué medicar, dicen algunos autores, ¿no? Sin embargo, hay que tener un tema de prevención, ¿no? Pero, ¿cuál es la clasificación anatomoclínica, por ejemplo, ¿no? Cuando la infección es de la pulpa, pulpitis, ya usted ya sabe. Cuando la infección es del periodonto, periodontitis. La periodontitis es una infección muy grave, ¿ah? Si no se controla, esto llega a un nivel bastante severo y el paciente puede perder los dientes, ¿no? Las infecciones de la mucosa, la estomatitis, ¿no? Generalmente, ¿no? Las infecciones de los ganglios linfáticos, la adenitis. Infecciones de los huesos maxilares, la osteitis y la osteomelitis. Infecciones de los senos maxilares, pues la sinusitis, ¿no? Tenemos varios senos maxilares, cuando se infectan todos los senos, el seno frontal, el seno nasal, entonces se llama pansinusitis, ¿no? Tenemos infecciones de tejido celular, la celulitis también, ¿no? Entonces vamos viendo nosotros, de acuerdo al lugar de aparición, pues tiene el nombre, ¿no? A su vez, estas infecciones pueden ser específicas o inespecíficas. Pueden ser de causa dentaria o no dentaria. Pueden ser agudas, pueden ser o crónicas, ¿no? Pueden ser circunscritas o difusas, ¿no? Porque hay celulitis y celulitis también, ¿no? Hay infecciones e infecciones.
hay periodontitis y periodontitis, hay localizadas, hay más difusas, hay más generalizadas. Entonces tenemos que nosotros analizar sobre todo el grado y cómo está evolucionando, lo importante para poder hacer un manejo antibiótico terapia, ¿no? Entonces, descubrir la infección en lugar de donde aparece, por ejemplo, los factores que influyen en la diseminación de la infección, ¿no? Hay factores generales y hay factores locales también, ¿no? Por ejemplo, factores generales, el mecanismo de defensa. Pues el paciente puede estar, no sé, pues anémico. Entonces, nosotros hacemos una extracción en un paciente con anemia, el paciente no va, de repente no va a coagular, se puede infectar cuando está diabético, también si no está controlado, peor, nos hacemos una contaminación terrible, ¿no? Un factor microbiano, factores celulares, cuando hay factores inmunitarios también, ¿no? De repente positivos que no tienen el cuidado del caso, pacientes positivos, ¿no? Factores locales, por ejemplo, la agitación de los alvéolos, espesor de la cortical y el periósteo, ¿no? Juega mucho también el espesor de los huesos para que la infección se disemine o no, ¿no? La longitud de las raíces son importantes, ¿no? Por ejemplo, cuanto más grande la raíz, más abajo se va la infección. Cuanto más corta la raíz, menos se va hacia abajo si es que es de origen dentario. También, eh, por ejemplo, los abscesos vestibulares se le atribuyen a los dientes anteriores, a los incisivos centrales anteriores, porque el ápice está generalmente hacia vestibular, mientras un absceso palatino anterior a nivel de los incisivos se le atribuye al incisivo lateral porque el ápice lateral está más hacia palatino. Es decir, si es una infección de origen dentario, el ápice va a indicar hacia dónde se va, es importante hacia dónde se van los ápices también de los dientes porque diseminan a ese lugar la infección, ¿no? La gravedad también influye mucho, por ejemplo, las terceras molares inferiores son las que más problemas producen después de la extracción o antes también con las pericoronitis y todo, porque la comida siempre se da para atrás y para abajo. Entonces, ese factor gravedad hace que la zona se contamine más que las otras, ¿no? Importante también tener en consideración eso. Entonces, por ejemplo, es una imagen muy común, ¿no? Donde la infección entra, ¿no? Entra la infección, hace un pequeño absceso, entonces siempre busca por dónde salir, siempre busca por dónde salir. Hace un canal fistuloso, revienta la tabla ósea y comienza a abscesarse. Entonces, ese es más o menos lo que nosotros vamos a ver en una infección, cómo es que comienza la infección, ¿no? Entonces, importante tener cuidado, siempre buscar el inicio, ¿no? Este tipo de proceso es lo más común cuando se produce una caries dental mal curada, o a veces ponen una resina, no limpian la caries y el procedimiento a veces continúa con la resina arriba, ¿no? O a veces las resinas filtran también. Entonces, tener cuidado con las curaciones, porque una curación mal hecha produce este tipo de procesos. Por ejemplo, los incisivos centrales, como les mencionaba, en superiores, por ejemplo, generalmente se va a vestibular, en laterales se va a vestíbulo palatino, la infección en caninos se da generalmente a vestibular, ¿no? Ahora, los caninos, por ejemplo, tienen la raíz larga. Entre la raíz larga, eso puede decir que la infección puede llegar hasta el piso debajo del ojo, un absceso a ese nivel, hay que atribuirlo al canino siempre y cuando sea de origen dentario, ¿no? Los premolares suelen irse hacia vestibular, las molares suelen irse hacia vestibular y la raíz palatina hacia la palatino, ¿no? Así vamos viendo todos los procesos que, eh, que vamos a encontrar de acuerdo a las raíces, ¿no? En cambio, los incisivos centrales es diferente, ¿no? Inferiores siempre suelen ir hacia vestibular, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Nos va indicando de acuerdo al lápice, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen muy interesante, ¿no? En el sitio central, por ejemplo, la infección suele irse hacia la zona vestibular, ¿no? Suele irse hacia abajo también.
puede introducirse al labio. Por lo menos hay celulitis labiales, ¿no? De origen dental, ¿no? Entonces, tenemos también, pues, hacia la zona distal, las premolares pueden irse hacia la zona distal, pueden irse hacia la zona mesial, ¿no? Vestibular, inferior, ¿no? Los incisivos superiores, por ejemplo, como les mencionaba, de acuerdo a la forma donde indica el ápice radicular de los incisivos, ¿no? La infección puede diseminarse hacia la zona palatina, hacia la zona vestibular, también puede introducirse al seno o al piso nasal, que es muy raro, pero puede pasar. La molar también, en la molar tenemos muchas más vías de infección, ¿no? Porque son tres raíces, son largas. Tenemos el seno maxilar muy cerca de los ápices radiculares de las molares superiores, por ejemplo, donde hace pues que la infección pueda irse hacia vestibular, hacia palatino, por la raíz palatina que es muy larga, haciendo un absceso en el paladar, ¿no? También puede irse al seno maxilar e introducir la infección al seno maxilar, produciendo una sinusitis de origen dental, ¿no? Entonces, imagínense todo el daño que se puede causar si no se hace una buena restauración y si la caries continúa. La sinusitis de origen dental, pues ya es otro procedimiento. Antes nosotros podíamos trabajar con la sinusitis, ahora tenemos ciertos problemas legales debido a la otorrinolaringología, que prácticamente están ahora utilizando o operando la sinusitis, ¿no? Que antes nosotros podíamos intervenir, ¿no? Sin embargo, si es de origen dentario, definitivamente el otorrino tiene que operar con el cirujano facial. Entonces, conociendo más o menos por dónde van las infecciones, uno tiene que saber de dónde nace para poder atacar el agente, ¿no? ¿Cuáles son las clínicas, por ejemplo, de las infecciones, ¿no? La clínica de las infecciones. A ver, vamos a ver. La periodontitis, ¿no? No es la más común que todas, ¿no? Puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser congestiva, puede ser supurativa, puede ser callosa, ¿no? ¿Qué nos causa la periodontitis? ¿Por qué aparece la periodontitis? Por miles de factores. Hasta puede ser una periodontitis por embarazo también, ¿no? Que muchas veces al dar a luz suele pasar, pero si no hay cuidado del caso, esto continúa, ¿no? Hay gingivitis también, ¿no? Avanzadas. La mala higiene, por ejemplo, destroza la parte de tejido gingival, ¿no? Pacientes fumadores, pacientes con enfermedades, pacientes psiquiátricos también, ¿no? Que producen periodontitis y causando pues la movilidad dentaria, movilidad dentaria, y que si no se trata, pues comienza no solamente a moverse el diente, sino a perder tejido óseo. Entonces, los pacientes llegan muchas veces con un reborde cero por no tratarse la periodontitis en el momento adecuado. Entonces tenemos que aprender a manejar la periodontitis avanzada. Es bastante difícil de tratar. Si bien es cierto, detenerla es complicado, pero hay que estar a la par con el paciente. Las pericoronitis también, ¿no? Las pericoronitis generalmente, generalmente puede ser congestiva, puede estar supurando también, ¿no? Generalmente se dan en las terceras molares, en la erupción, en la erupción de las terceras molares, tanto inferiores como superiores. La más común es en la tercera molar inferior, es la más común. Eso no quita que en la superior también, o también, por ejemplo, un canino que no puede salir, haga pericoronitis, en fin. Pero ustedes van a ver mucho más casos en las inferiores, ¿no? Por gravedad del tema, ¿no? Ya la evolución del hombre, pues, ha evitado que la tercera molar erupcione de una manera normal. Por lo tanto, hace un esfuerzo sobrehumano por querer salir a la palestra en el maxilar, y no puede, entonces revienta la encía. Eso, menos la poca higiene, se inflama, se hincha, duele, y en muchos casos producen no solamente una periconitis, sino una infección a nivel del maxilar, ¿no? Entonces, si no se controla la pericoronitis, podemos llevar a que este paciente haga otro tipo de infección, ¿no? Mucho más generalizada.
puede llegar hasta una celulitis incluso, ¿no? Puede llegar a una periodontitis también, ¿no? Y esto no se maneja. Entonces, siempre a una pericornitis hay que tenerle respeto, cuidado, manejarlo siempre con antibióticos, darles colutorio bucal, ¿no? Evitar manipular el área cuando hay una infección, ¿no? Cuando hay un proceso agudo, evitar siempre manipular, porque uno puede diseminar la infección. Entonces siempre es manejarlo con medicamentos, ¿no? Por ejemplo, este es un trismo, cuando un paciente no puede abrir la boca, ¿no? También se da por la presencia de pericornitis, se producen los trismos, ¿no? Hay una pericornitis, el paciente no puede abrir porque el músculo se congela, ¿no? Entonces no hay una libre apertura, por lo tanto no se podría hacer la extracción, porque no puede, entonces hay que medicar, hay que dar relajantes musculares para que el paciente pueda tener una apertura normal y poder hacer la extracción de la pieza pues que está ocasionando el trismo, ¿no? Porque puede ser una molar superior también, ¿ah? No solo una inferior. Entonces, cuando hay trismus siempre, incluso yo he visto casos de trismus también, no dentario, pero sí muscular, por ejemplo, ¿no? Por estrés he visto un par de veces, cuando se congela el macetero y el paciente está muy estresado y no puede comer, se preocupa tanto que la boca se queda pues a ese nivel de apertura, ¿no? Básicamente el diámetro de un dedo índice, ¿no? Entonces también el estrés produce este tipo de trismo. También se produce a nivel de posoperatorio. También, ¿no? Uno saca un diente muy posterior, que puede ser una tercera superior o una inferior, o uno a 3,7, una a 4,7, o hasta uno a 3,6, y hay una manipulación excesiva, por ejemplo. Al día siguiente el paciente viene con trismos también, ¿no? Es muy posible. No se da en todos los casos, no se da siempre, pero también hay casos en que el trismus posoperatorio aparece por una, digamos, una excesiva manipulación. Pues también hay que tener cuidado con las extracciones, ¿no? La adenitis también puede ser, se aparece, puede ser congestivas, puede supurar, se puede convertir en un adenoflemón, generalmente de origen dentario, y se va hacia la zona inferior, ¿no? Hay que hacer abscesar. El antibiótico solamente no para. Solo el antibiótico no cura este tipo de procesos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. A veces se piensa de que con el antibiótico cura, no, eso es falso. Cuando el absceso crece, generalmente se llena de pus. Entonces, mientras esté el pus ahí, el antibiótico no va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Drenar. El drenaje es lo que va a aliviar de una forma este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, y ahí también en todo sentido, ¿no? Porque se refiere a la inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, ¿no? Presentándose en un 14% de los casos. Entonces una celulitis, por ejemplo, una celulitis, inflamación de tejido celular, ¿no es cierto? Entonces se inflama. ¿Por qué se produce la celulitis? Por miles de factores. Puede ser hasta por una periodontitis infectada, bien infectada. Puede ser una pulpitis aguda, muy aguda, que comienza a, a- a inflamarse la zona. Puede ser por trauma, ¿no? Puede ser posoperatoria también, ¿no? A veces el posoperatorio de no sé, a ver, de las muelas más complejas usted puede imaginarse. A veces a veces los colegas se mandan muchas veces sin conocer una técnica adecuada, ¿no? Creen que las extracciones de los dientes son todas iguales y no es así. Cada diente tiene su técnica, cada diente es diferente, y me refiero a que cada ser humano tiene un diente diferente, una posición diferente, ¿no? Entonces, no hay que confiarse de las piezas dentarias y trabajemos pues de acuerdo al diagnóstico que hagamos. Para eso hay un plan de tratamiento, ¿no? Ahora existe la tomografía incluso, ¿no? Con la tomografía uno puede ver, observa, mira, ya el diente está en esta posición, las raíces son demasiado largas, por lo tanto no puedo utilizar el forceps, porque si yo utilizo el forceps con una raíz que es más grande, más larga que la corona, voy a romper el diente, ¿no es cierto? Por lógica, entonces, para eso es la tomografía, para ver.
Entonces, ¿qué hago? Parto el diente a la mitad, te saco raíz por raíz, es más fácil y te demora 5 minutos. Pero si haces lo contrario, agarras un force, pues te vas a demorar 3 horas, causas trauma, se puede causar fractura del maxilar inferior y o la tabla vestibular también, ¿no? Entonces, las tomografías, las panorámicas son importantes. Olvídense de las perapicales, ¿ah? Ya las perapicales no son recomendables para diagnosticar una patología, ¿no? Esas son ya, digamos, ayuda mucho en las endodoncias, ¿no? Pero para hacer una extracción panorámica, ¿no? Para diagnosticar siempre panorámicas, ¿no? Porque los dientes vecinos pueden estar contaminados y eso no se ve en la periapical. Entonces necesitamos una panorámica antes de hacer una extracción para ver toda la magnitud, si es que hay un proceso infeccioso o no y por dónde se ha ido. Una periapical no lo va a mostrar. Entonces, panorámica siempre para el diagnóstico de las extracciones, ¿ya? También vamos a tener este, abscesos dentarios, estos flemones, ¿no? Como por ejemplo parúlicos, ¿no? Que son abscesos de la encía, ¿no? Pequeños. A nivel lingual también, ¿no? Vamos a tener abscesos muchas veces por endodoncias maltratadas también, ¿no? Recuerden que el éxito del sellado, o el éxito de la endodoncia es el sellado apical, ¿no? Entonces, si el sellado apical no se logra, al año vamos a tener un pequeño absceso a nivel vestibular, a nivel lingual. Entonces, porque con la filtración continúa. Entonces, hasta el endodoncista tiene que ser muy cauto para hacer sus tratamientos. Seguimos bien el ápice y van a ver que no hay ninguna filtración bacteriana. Los parúlicos son muy sencillos de tratar, sin embargo, no descuidarlos, ¿no? Porque pueden crecer, ¿no? Generalmente se hacen muchas veces por una herida, o a veces se introduce un pedazo de un poco de comida, entonces hay que comenzar a observar cuál es el origen, ¿no? Para poder eliminarlo, ¿no? También tenemos pues lo de los palatinos, imagínense los accesos palatinos, ¿no? ¿No? Se dan pues cuando hay ya procesos muy agudos, ¿no? De premolares, de molares, ¿no? Ya los abscesos palatinos pues comienzan a drenar por sí solos a veces, ¿no? A veces en la masticación nos golpea también, ¿no? El paciente se no puede comer, hay mucho dolor, se infecta, ¿no? Las molares superiores suelen ser las que más producen este tipo de abscesos, ¿no? Y a veces también se mete al seno maxilar, ¿no? Cuando es de premolar, no, como está en la imagen, pues un absceso comienza a crecer y comienza a drenar ese punto blanco, ya es pus, por ejemplo, comienzan a drenar, y eso es bueno, ¿no? Es bueno que drene, ¿no? Lo malo sería que no drene, ¿no? Entonces, si no drena, se va a hacer pues una pelota, ¿no? Y de una forma muy grande, ¿no? Y a nivel inferior igual, puede llegar a ser un absceso muy grande, ¿no? Entonces, el manejo de este tipo de patologías hay que tener cuidado. Nunca tratarlas el primer día, clínicamente, no agarrar, no anestesiar, porque la aguja puede, repito, como siempre lo digo, puede infiltrar la bacteria al torrente sanguíneo y producir una bacteremia, una septicemia. Entonces, para poder hacer un procedimiento quirúrgico adecuado, el paciente tiene que estar en un silencio clínico, ¿no? Esto quiere decir que el primer contacto con el paciente debe ser a través de medicamentos, desinflamar, desinfectar la zona, ¿no? Para evitar algún proceso más agudo, incluso hasta la muerte del paciente, ¿no? Como ya hemos tenido casos en nuestra odontología acá en el Perú. Los accesos vestibulares también, fíjense, este diente necrosado, ¿no? El diente incisivo central, por ejemplo, un golpe que el paciente recibió hace años, no se percata, y, el diente se necrosa y con los años, con poquito a poquito comienza la bacteria a entrar a nivel óseo, ¿no? Y comienza a atacar el tejido, ¿no? Y ahí están los problemas, ¿no? Después de años, de repente ustedes han visto casos y bueno, pues comienza a hacer un absceso, ¿no? Por la necrosis ya de este tipo de dientes, ¿no? Por ejemplo, es siempre importante hacer el origen, hacer la historia clínica, ¿no? Para saber de dónde vienen. También tenemos abscesos de la región anterior, por ejemplo, por incisivos centrales, ¿no?
el origen, ¿no? Muchas veces con una apertura cameral se alivia, ¿no? Antes de cortarla en la zona de la encía, a veces uno hace la apertura, traspasa el ápice, ¿no? Rompe el ápice hacia el hueso y drena por ahí mismo y por el diente sale el pus, ¿no? Si es que es de origen dentario bien marcado también, ¿no? Entonces, importante diagnosticar de dónde viene, ¿no? Es importante. En los submentonianos también, ¿no? Fíjense, ¿no? Con diferenciar el submentoniano también, por ejemplo, una angina de Ludwig, ¿no? Las anginas que son peligrosísimas cuando uno quiere extraer dientes inferiores en procesos agudos, la anestesia se arrastra y el paciente hace anginas, hace un absceso grande, ¿no? Entonces, siempre mucho cuidado con las infecciones. Nosotros, los odontólogos, que estamos siempre a la vanguardia de este tipo de tratamientos, hemos visto de todo, ¿no? Y a veces se puede escapar de las manos. Hay que tener cuidado, tratarlo en su debido momento, que es lo importante, ¿no? Si no conocemos, pues, las lesiones, si no conocemos el tipo de patología que hay que derivarlo al especialista, ¿no? ¿Qué hacen los médicos? Por ejemplo, ¿no? Si tú te rompes un hueso y te vas al oculista, no te va a tratar, ¿no? Te va a ir inmediatamente al traumatólogo. O igual, ¿no? Te vas a un médico y tienes un problema, te van a ir a derivar a lo que tú sientes. Igual es en la odontología. Si tú eres endodoncista y viene un paciente con una celulitis, un proceso, entonces por creerte que lo sabe todo, vas a coger un problema. Entonces lo importante es hacer una historia clínica inicial y quizás un diagnóstico inicial y derivar al especialista, ¿no? Porque así se debe trabajar, ¿no? El odontólogo a veces comete el error o cree que por no derivarlo, el paciente va a pensar de que no sabe nada. Y eso es falso, ¿no? Eso no es así, ¿no? O a veces incluso hasta por dinero no lo hacen, ¿no? Por querer cobrar, entonces eso es malo. Hay que derivar, hay que aprender a derivar y conocer siempre, respetar las especialidades de cada uno de la profesión, ¿no? Para eso hay especialidades. Tenemos abscesos, por ejemplo, preauriculares, por picadura de insecto, también hay abscesos, ¿no? Hay que preguntar, por eso es la historia clínica. Y no como sabes, no, no, doctor, me picó una araña, bueno, un mosquito, bueno, entonces ya sabes que no es de origen dentario, por lo menos. Entonces, sin embargo, está en nuestra área, ¿no? Y si te llega a consulta, tienes que derivar de repente a cabeza y cuello, ¿no? No necesariamente un facial. Entonces, de acuerdo a lo que uno ve, aprender a hacer las derivaciones. Hay hoja de derivación, existe, la si no, ustedes en su consulta la pueden hacer, ¿no? Se solicita interconsulta a paciente que llegó consultorio con tal lesión a nivel de tal sitio, bla, bla, y se ponen su sello y lo mandan. Entonces lo derivan, ¿no? Y muchas veces es acertar, actuar rápidamente también. Los mentonianos también son así los mentonianos, ¿no? Por ejemplo, hay incisivos de raíces largas, cuando se carean, que son raros, es muy raro tener caries en incisivos centrales inferiores. Es muy raro. Generalmente este tipo de accesos se da por un tema periodontal, ¿no? Si hay caries, bueno, pero generalmente es periodontal. O raíces largas de los incisos centrales, como les decía, que se carean. Pero más generalmente este tipo de accesos más es a nivel periodontal. La bacteria se mete entre la encía a nivel periodontal y a veces se llega hasta la zona del mentoniano, ¿no? Raro, pero puede pasar, ¿no? Hay que drenar, ¿no? Comenzar a drenar de una manera. A veces hacen canales fistulosos, hay que sacar la fístula entera, que es como una manguera, gruesa, como un jegue, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, medicar siempre importante, ¿no? De repente hacer el drenaje adecuado, poner el dren, en fin, ¿no? También tenemos abscesos en regiones premolares superiores, por los premolares. No, si vemos que está verde, todavía no se hace la incisión, pero si la vemos que está madura, ya con un color medio blanquecino, agarramos nuestro bisturí y drenamos, ¿no? Ponemos un dren. Ojo que el drenaje es sin anestesia, ¿no? También tenemos nuestra osteitis, ¿no? Que puede ser aguda, puede ser crónica, circunscrita, difusa, ¿no? A nivel de hueso, ¿no? Pues a la circunscrita algunos
conocedores le llaman alveolitis, ¿no? La alveolitis es una, más que una infección, es una inflamación del tejido del hueso que generalmente se causa por un tema post-extracción, ¿no? Se saca el diente y el paciente no hace un sangrado adecuado, por lo tanto el hueso se queda expuesto, ¿no? Seco, seco. Entonces, como está seco, duele al contacto del aire. El tratamiento es simplemente cubrir la cavidad, ¿no? Cuando hay una osteomielitis es diferente. La osteomielitis ya pasa a un tema de infección, ¿no? De infección del tejido óseo, ¿no? Que puede darse post-extracción, claro que sí, ¿no? O preextracción, o antes, o viene con osteomelitis también, ¿no? Porque se infectó, usó una periodontitis, ¿no? Qué sé yo, y llega a nivel óseo y comienza a hacer una osteomielitis, ¿no? Las osteomielitis, por ejemplo, no deben ser tratadas, bueno, de acuerdo a la dimensión también, no se recomienda ser tratadas en los consultorios particulares. Son infecciones demasiado recidivantes y a veces uno cuando la trata o quiere sacarla, pues vuelve a regresar, ¿no? Siempre es recomendable eliminar todo el tejido óseo, incluso parte del tejido sano. Y no debe hacerse, como les menciono, en consulta particular debido a la agresividad de este tipo de lesiones, ¿no? De tipo de enfermedades, de tipo de patologías que son bastante agresivas, diferente de la alveolitis, ¿no? Que la alveolitis sí generalmente es post-extracción, ¿no? Generalmente se da en molares, ¿no? Molares cuando son muy grandes, ¿no? Evitar el tratamiento de la artritis ya de acuerdo de cada cirujano. Hay miles de tratamientos de artritis que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero el objetivo es cubrir el alveolo, ese es el objetivo. Las osteomielitis, como le mencionaba también, ¿no? Fíjense en la imagen, imagínense tratar esto en consulta particular, nada que ver, ¿no es cierto? Acá es muy posible que pierda el maxilar, ya la antibiótico-terapia no funciona, no hay que reemplazar el pedazo de huesos con una prótesis hasta en épocas se hacían hasta de acrílico, ¿no? Ahora hay de titanio, otro tipo de prótesis. Entonces, importante conocer patologías para poder derivar, no tanto sino para tratar, sino para saber derivar. Y ahí el que sabe tratarlo, excelente, ¿no? Pero consulta particular, como les digo, es diferente, no es igual, ¿no? No se puede hacer porque muchas veces es por el tema de la anestesia general también, que no tenemos consulta, ¿no? Las sinusitis también son otro tipo de infecciones que pueden ser producidas eh, de origen dentario o no de origen dentario también, ¿no? Puede ser a través de un fuerte resfrío o un resfrío mal curado. Entonces, eh, por ejemplo, al lado derecho de su pantalla, ven una especie de agujero negro, ese es un seno sano. Y al lado izquierdo de su pantalla lo ven así como opaco, ese está contaminado, pues está lleno de mucosidad, ¿no? Entonces, yo lo que les mencionaba, pues que ahora, antes nosotros como todos los podíamos entrar a nivel de seno y eliminar, ahora ya no, ahora es área del otorrino. Sin embargo, si la lesión es de origen dentario, tiene necesariamente que en sala de operaciones entrar el otorrino y entrar el odontólogo, ¿no? Porque el otorrino no sabe hacer un cierre a nivel de boca, ni tampoco sabe hacer un colgajo palatino, pediculado. Entonces, importante el manejo en equipo de este tipo de lesiones. Evitemos la sinusitis, ¿no? Eso pasa cuando uno saca el diente y hace comunicación bucosinusal y no cierra la comunicación. Cuando hay comunicación hay que cerrarla inmediatamente, ¿no? Cuando es una extracción dentaria hay que cerrarla, hay que aprender a cerrar la comunicación. Espero la última clase ya dictárselas para explicarles cómo es el cierre de una comunicación, ¿no? La celulitis es una evolución clínica. Vamos a ver, ¿no? Tenemos circunscrita, difusa, serosa, purulenta, ¿no? Va evolucionando, ¿no? Entonces, importante manejar el momento adecuado para poder drenarla, ¿no? Entonces, también tenemos la crónica. Las fístulas, por ejemplo, a nivel eh, inferior del ojo, generalmente se atribuyen a molares, perdón, a caninos, ¿no? A caninos por el tema por la raíz canina que es bastante grande, ¿no?
Entonces, pero sin embargo hay que verificar, hay que hacer las tomas, ¿no? ¿De dónde viene? De repente el seno maxilar se rompió, el techo, drenó por ahí, qué sé yo, puede ser también trauma, ¿no? En fin, ¿no? En fin, en infinidad de etiologías tenemos que observar de dónde viene. Puede ser periodontal, también, ojo, no necesariamente de origen dentario solamente, ¿no? La celulitis, según la localización, puede ser difuso, ¿no? Del suelo de boca, hiperséptico, ganglioso del suelo de boca, también puede ser el ángulo mandibular, puede ser submandibular, el triángulo de Scap, el espacio pterigomandibular, puede ser maseterino, infraorbitario, cigomático, parotidio, enoflemón, por donde aparece la lesión o el reparo anatómico tiene el nombre, ¿no? Digamos lo que, ¿qué es celulitis? Inflamación de tejido celular, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que la cara de un paciente se hincha a nivel debajo del ojo, entonces una celulitis infraorbitaria, ¿no es cierto? Y si está por el arco cigomático, una celulitis cigomática, a nivel cigomático. Entonces vamos mencionando por donde aparece, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Entonces vamos nosotros diagnosticando. Por ejemplo, celulitis en región maseterina, ¿no? Fíjense todo, es una bola la paciente, y ¿no? En todo el macetero, ¿no? Porque puede ser de origen dentario, hasta una tercera superior, una inferior incluso puede ocasionar este tipo de celulitis, ojo, no necesariamente los dientes superiores, ¿no? Recuerden que la infección se disemina y puede irse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, tenemos que localizar el agente, ¿no? También puede ser periodontal, no lo estoy negando. Miren, un flemón submaxilar, un flemón, uno más, mucho más grande que una celulitis ya, ¿no? Entonces, puede ser también de origen dentario, definitivamente, ¿no? Este origen dentario, hasta por una endodoncia mal hecha. Las endodoncias, cuando son mal hechas, tienen estos problemas. Cuando, por ejemplo, quieren hacer endodoncias en dientes necróticos, esos son los problemas que ocasionan, porque arrastran la infección a nivel apical y pasan la infección el ápice y pasa al hueso. Entonces, por eso que hay una técnica especial que ustedes ya saben, ¿no? Que cuando hay necrosis hay que hacerlo hacia arriba, ¿no? No hay que arrastrar hacia abajo, porque ocasionan este tipo de problemas, la infección se va al hueso, o si no al mismo tejido y comienzan las inflamaciones y las infecciones óseas también, ¿no? Entonces, cuidado con ocasionar este tipo de lesiones, ¿no? Las labiales también son comunes, las otitis labiales, ¿no? Puede ser por trauma también, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los golpes en esa zona, ¿no? Puede ser también por un tema periodontal, puede ser hasta por una gingivitis avanzada, no bastante severa, puede ser a nivel origen de caries también, ¿no? Ven, buscar el origen, ¿no? Generalmente la mayoría de la celulitis se ayuda a desinflamar o se desinflaman localmente también con ayuda de, por ejemplo, el Yantén, que es una maravilla, ¿no? No poner hielo, pues cuando hay celulitis no se pone hielo. Hay que poner un paño tibio bajo fuera de la medicación que vamos a ver más adelante. La celulitis de la región molar superior también, ¿no? Entonces, incluso llegan, como están en este caso, llegan a ocasionar cierto cierre ocular, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ver el origen, que la infección no se disemine, no se vaya pues a nivel, a nivel de seno maxilar, que no se meta en la fosa. Entonces, todo eso hay que tener cuidado y tener, siempre trabajar a tiempo la medicación. Cuando se presente este tipo de casos, ya nosotros, la pastillita no sirve, ¿no? Hay que medicar intramuscular y si es posible intravenoso. Y si es posible dos o tres antibióticos para poder atacar este tipo de infecciones, ¿no? Porque está ganando la infección ahí, ¿no? Recuérdense que la pastillita no, eso no funciona, ¿no? Acá hay otra en la infraorbitaria, ¿no? De origen dentario también, ¿no? Se hincha la cara, se va por la parte cigomática, ¿no? Una molar, por ejemplo. Entonces, siempre tener cuidado también, ¿no? Analizar mucho la historia clínica, la defensa de los pacientes, que a veces siempre, en la mayoría de los casos, hay bajas defensas. La mala alimentación no hace que el paciente tenga una buena defensa, no hace defensas, entonces ocasiona este tipo de infecciones, ¿no? También, mucho también es el lugar donde viven, ¿no? Hay personas que viven en zonas no muy aseadas, entonces si se interviene en un momento
inadecuado, más la zona donde viven, pues ocasiona una infección severa, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Por eso influye mucho la historia clínica y uno sabe, ¿no? Lugar de nacimiento, lugar de donde vive, entonces uno más o menos puede imaginar, ¿no? Y dar antibiótico adecuado también, ¿no? Las colitis de ángulo también se dan generalmente más por las terceras inferiores, ¿no? Y como están retenidas, ¿no? Cuando están retenidas y no salen, entonces no lo sacan o no los tratan a tiempo. Este tipo de infecciones se mete a nivel del tejido y llega pues a hacer una celulitis a nivel de ángulo. Puede ser a nivel óseo también, ¿no? Porque el diente se retiene tanto que no puede salir a una fuerza y comienzan a hacer quistes apicales, entonces abscesos, ¿no? Infecciones, pericoronitis, en fin, ¿no? Todo lo que uno puede ocasionar un diente, un diente inferior retenido ocasiona infinidad de patologías, ¿no? Lean para ver cuántas son. El diagnóstico es importante, ¿no? Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Historia clínica, ¿no? Definitivamente la historia clínica. Eso es lo que no voy a dar, ¿no? De cuándo está la lesión, cómo apareció. De repente la celulitis es un golpe, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? Que es una inflamación. El diagnóstico por imágenes es importante, ¿no? Laboratorio de microbiología ahora tenemos, ¿no? Histopatología también, ¿no? Pero más por imágenes uno puede sacar, ahora las tomografías de ahora son pues diferentes, ¿no? Antes no eran así, ahora te marca incluso hasta un 3D, ¿no? Hacia dónde abarca, cómo se va, cómo sale, las características mismas, ¿no? Tanto así que te puede casi diagnosticar o hacer un diagnóstico casi definitivo de las lesiones que nosotros tenemos. Complicaciones, complicaciones pues tenemos varias, ¿no? De las infecciones, ¿no? Fusión a regiones de vecindad y a distancia, ¿no? Se puede diseminar. Fibrosis por lo inflamatoria del músculo macetero, sí, también, ¿no? Constricción mandibular, se, se, se contrae, ¿no? Una tromboflebitis del seno también, artritis a nivel de la temporomandibular, cicatriza mal, también atípica, ¿no? Complicaciones generales, pues, una presión respiratoria, puede haber foco metastático cerebral, una septicemia, con una simple celulitis, imagínense, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que manejar bien a nuestros pacientes. Recuerden que nosotros somos médicos de la boca, ¿ya? Como médicos de la boca, pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a diagnosticar o a decir, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, si se nos presentan casos de este tipo, ya para terminar, es muy sencillo, tenemos que dar antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, enjuagues bucales. Antibióticos podemos combinar antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en una celulitis ya avanzada, sin drenaje todavía, sin presencia de pus, por ejemplo, podemos medicar una clindamicina intramuscular, por ejemplo, ¿no? De 300 miligramos, y se puede combinar con una cefalosporina de quinta generación vía oral, por ejemplo, ¿no? Le estás dando una bomba de antibióticos, tanto intramuscular como por vía oral. A su vez, puedes dar vía intramuscular analgésicos, ¿no? Puedes manejar un tramal, un ketorolaco, un diclofenaco a nivel de intramuscular junto con antiinflamatorios, como por ejemplo un corticoide, una dexametasona, por ejemplo, de 4 miligramos, de 8 miligramos, de acuerdo a la lesión. Todo es de acuerdo a la lesión, al estado general del paciente. Si es alérgico, le das un antibiótico. Si es alérgico al antibiótico, dale otro antibiótico. Si es alérgico a los genes, le das otra medicación que no sea. Entonces tienes que manejar, por eso es importante la historia clínica. No es doctor que le doy, no es doctor que le doy. Doctor que le puedo dar, no es doctor que le puedo dar. Es qué cosa nos dice la historia clínica. Eso, ¿no? De acuerdo a lo que tú hagas en la historia clínica, que no es alérgico, uno va a escoger el medicamento adecuado para resolver pues este tipo de situaciones, ¿no? Indicaciones, hay que indicarle al paciente siempre una dieta blanda, un reposo físico, y en muchos casos, en la mayoría de los casos, cuando vemos ya la lesión que está madura, pues se drena, ¿no? Se drena y se deja un dren para que siga drenando. El dren se deja para que el pus siga saliendo por día, porque la incisión elimina el pus, pero el pus que está encima y el que está al fondo
no sale. Entonces tienes que tener un drain para que a través de los días siga botando y botando. Y después a los 8 días se saca el drain, recién se retira y se cierra la herida. Y así, combinar para poder manejar el tema de infecciones postoperatorias, ¿no? Bien jóvenes, yo espero haber sido didáctico, bueno, con este tipo de clases. Y no sé si tienen alguna pregunta, si no, lo dejo con el doctor Kenneth para que continúen con su trabajo. ¿Al- ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? Al doctor Flores. ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, doctor Kenneth, ¿cómo están los avances del póster? ¿Cómo están con los póster? Bien, doctor, ahí, bueno, están en el KC están reunidos, están avanzando el tema, pero definitivamente hay que verlo la próxima semana, el miércoles. A ver Sí, cuánto han jóvenes, avanzado. jóvenes, la próxima semana, en una hoja bond impresa, quiero ver los 3 póster en una hoja bond. Es algo muy sencillo. Sus jefes de curso o coordinadores de cada sede saben cómo hacerlo. Lo imprimen en una hoja bond para revisarlo, porque de ahí tiene que ir la impresión del póster, ¿no? Tiene una dimensión, supongo, ¿no? Doctor, ya le han dado la dimensión, ¿no? Afirmativo, doctor. Entonces tenemos que tener el borrador que es en una hoja bond, ¿de acuerdo? Y explicarles cómo hacer la exposición de de ese póster que ya estamos próximos al Congreso. El día Bien, joven, miércoles, nos vemos. ¿Ah? aquí, doctor, en la mañana, a partir de las 9, ¿no? A las 9 de la mañana sería ideal, a partir de las 9 de la mañana. Ajá. Ya. ¿Listo? Listo, doctor. Estamos en contacto. Ok, Nos doctor. vemos, jóvenes. Gracias. Cuídense. Gracias. Ya nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Chicos.